En el video anterior hablamos del formaldehído y aprendimos cómo buscar la información toxicológica básica en HAZMAP. Ahora vamos a hablar del glutaldehído, que también hace parte de los organooxigenados. Vamos a completar la información importante para compararla con el formaldehído y además vamos a utilizar otras bases de datos importantes en toxicología. Yo completé este cuadrito que estábamos llenando en el video pasado y me pareció importante colocarles allí la estructura molecular, la parte gráfica de la molécula, para que nos acostumbremos siempre a verle el rostro a las sustancias químicas que estamos utilizando, las que estamos manipulando, las que estamos inventariando, las que estamos reemplazando, etcétera. Siempre hay que conocer el rostro de la molécula. Vamos a conocer entonces el rostro del glutaldehído. Fíjense que es una molécula más grande, tiene más oxígenos, tiene más carbonos, pero no necesariamente por eso significa que sea tan tóxica como lo es el formaldehído, y vamos a entender por qué. Vamos a irnos a HAZMAP nuevamente. Este sería el número CAS para que lo completemos aquí. El CAS number del glutaldehído. Vamos a copiar la fórmula C5H8O2. Nos muestran que nuevamente hace parte de la categoría de los aldehídos. Es un líquido incoloro con un olor muy fuerte. Recuerdan que el formaldehído era una sustancia química gaseosa. En este caso estamos hablando de un líquido. Un líquido incoloro de olor fuerte y también muy irritante. Al ser ambos de la categoría de los aldehídos por excelencia son súper irritantes, además que se pegan, por decirlo así, muy fácilmente en las mucosas, en los ojos, en la nariz, y por eso irritan tanto, y uno al estar presente inhalando esos vapores, ya sea del glutaldehído o del formaldehído, siempre siente ardor en los ojos, siente una fuerte molestia con el olor y es bastante irritante. Ambos son bastante irritantes. ¿Qué otra información necesitamos para completar nuestra tabla? Presión de vapor, vamos a ver si la encontramos. Estado, líquido. Vamos a ver si encontramos la presión de vapor aquí. Porque acá sí deberíamos tener una presión de vapor. Recuerden que en el anterior caso, en el formaldehído, no la encontramos. ¿Por qué razón? Porque el formaldehído es un gas. Y acuérdense, la definición de presión de vapor es la presión que hace el vapor sobre una fase líquida. Si estamos hablando del formaldehído, no es un líquido, entonces no aplica el concepto de presión de vapor. Pero si estamos hablando de una solución comercial que contiene formaldehído mezclado con metanol, ya estamos hablando de un formaldehído que está dentro de una fase líquida, y allí sí podríamos encontrar una presión de vapor, pero para el formaldehído como tal, solito, sin estar con nadie más, no hay presión de vapor. En cambio, en el glutaldehído, por aquí lo vi, ¿dónde estaba la presión de vapor? Miren, vapor pressure, 0,6 miligramos de mercurio. Aquí no es como en el formaldehído que no aplica, 0,6 milímetros de mercurio. Vamos a ver los valores para el control de del ambiente laboral, TLB, TWA y TLB Steel. Más arriba.
miren que no está el TLV Steel ni TLV TWA, sino un TLV Sailing. Vamos a colocarlo aquí y estaríamos entonces hablando de otro tipo de TLV diferente al TLV TWA y al TLV Steel. TLV Sailing, que es de 0,05 partes por millón, 0,05 ppm. El TLV Sailing es un TLV que difiere en el TWA y el Steel en que no nos va a mostrar una concentración máxima permisible en una jornada laboral completa, sino que este es un TLV, una concentración máxima que jamás en ningún momento del día se puede alcanzar. No es como el TLV-TWA, que es un promedio. El TLV-TWA es un promedio de diferentes concentraciones que pueden ser entre muy altas y muy bajas, pero que al final, a sacar un promedio, no voy a superar ese TLV. Mientras que cuando hablamos de TLV Sailing significa que nunca voy a poder sobrepasar ese valor de 0,05 partes por millón. Así que en el caso de Sailing no estamos hablando de un promedio, sino de un techo, se le llama también TLV techo. Ya después vamos a profundizar un poquito más en lo que esto significa y en lo que implica que la CGIH no haya establecido un TLV TWA y un TLV Steel, sino un TLV Sailing. Ok. Vamos a seguir completando información, vida media, clasificación y arca. Fíjense que acá no tengo tampoco biomarcador. En Exposure Assessment, que es toda la información correspondiente a la evaluación de la exposición laboral, no hay tampoco un indicador de exposición biológica, al igual que en el formaldehído. Podemos decir que el BATE tampoco está disponible. No disponible. Y es que ambos se parecen bastante en su metabolismo. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta que sufren un rápido metabolismo y se eliminan por orina como metabolitos que son altamente inespecíficos y que no se pueden utilizar para evaluar la dosis interna ni del glutaraldehído ni del formaldehído. ¿Qué nos falta? La vida media, la clasificación de la IARC. Clasificación de la IARC la vamos a tener por acá abajo. No está clasificado por la IARC, o sea que la información no está disponible para carcinogenicidad de la IARC. No disponible. Y ahorita más adelante vamos a buscar en la base de datos de la IARC a ver si eso es cierto. Enfermedades asociadas con la exposición al glutaraldehído. Antes quiero que leamos en qué tipo de aplicaciones industriales se utilizan. El glutaraldehído se utiliza en hospitales y consultorios médicos y dentales porque a partir del formaldehído se hacen unas soluciones para esterilización en frío y para el procesamiento de rayos X. Además se utiliza como fijador de tejidos en histología y microscopía. El glutaraldehído es un líquido que se usa muchísimo a nivel de los hospitales y consultorios odontológicos para esterilizar todo el instrumental y partes de equipos que son sensibles al calor y no se pueden esterilizar por autoclave, que es una forma de esterilizar ese instrumental con mucho calor. Cuando yo tengo partes de equipos o instrumentos que no se pueden calentar, la forma de esterilizarlos para poder manipularlos con seguridad en los pacientes, obviamente necesito tener ese instrumental totalmente estéril y si no lo puedo calentar, entonces lo que hago es sumergirlos en unas soluciones que contienen glutaraldehído. De esa forma, en los hospitales y en muchos laboratorios hay unas centrales de esterilización en donde los técnicos auxiliares se encargan de sumergir ese instrumental en soluciones con glutaraldehído para desinfectarlas. Allí se generan altas concentraciones de glutaraldehído en el ambiente, claro, y los trabajadores están expuestos en ese ambiente laboral. Eso no nos quita que el glutaraldehído se utilice en muchas otras aplicaciones, pero esta es una de las más importantes. ¿Qué enfermedades están asociadas con la exposición al glutaraldehído? Asma ocupacional y dermatitis de contacto. Asma y dermatitis de contacto. Se parece entonces al formaldehído en que
causa asma, ¿cierto? Y dermatitis. Pero miren cómo el formaldehído causa cáncer, mientras que el glutaraldehído no ha sido asociado aún con cáncer. Vamos a revisar otra base de datos que me gusta mucho, que es de las más reconocidas en toxicología, solo que es un poco difícil consultarla porque tiene tanta información que uno se puede confundir fácilmente. Esta base de datos se llama ToxNet, y ToxNet a su vez tiene afiliadas muchas otras subbases de datos. En este momento ellos están en un proceso como de reestructuración y por eso nos sale este aviso de que ToxNet se ha movido, bueno, que se está haciendo una reestructuración, que algunos servicios están integrados en otros productos. Pero fíjense que acá hay una lista de bases de datos que ofrecen diferente tipo de información, por ejemplo, información de toxicología comprensiva, literatura de toxicología, medicamentos y todo lo que tiene que ver con lactancia, información química, toxicología del desarrollo, ¿sí? Literatura sobre cómo los tóxicos pueden afectar el desarrollo de los individuos, sustancias químicas que afectan, específicamente aquí medicamentos que afectan el hígado. Bueno, hay muchas, genómica, evaluación del riesgo, muchas subbases de datos, pero hoy les voy a mostrar esta porque es importante que ustedes sepan dónde buscar información. Siempre que requieran información es mejor que ingresen aquí y no a Google, porque en Google van a encontrar información desactualizada, información obsoleta. En cambio acá, en ToxLine, vamos a encontrar la información más relevante y que está ya clasificada. Colocamos como en cualquier buscador las palabras clave. En este caso vamos a buscar glutaraldehydes exposure, porque si yo solo pongo glutaraldehyde me va a salir una cantidad de información de glutaraldehído en otras aplicaciones. Miren tan bonito todo lo que nos sale acá. Nos muestran información de lo que nos interesa en toxicología del trabajo. Asociación de exposición ocupacional a desinfectantes con incidencia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica dentro de una población de enfermeras femeninas, mujeres enfermeras en Estados Unidos. Este es del 2019. Es un artículo que está libre, o sea que ustedes no tienen que pagar para poderlo leer. Aquí hay otra referencia importante: Exposure of Health Workers in Primary Healthcare to Glutaraldehyde. Exposición de los trabajadores de la salud en un centro de salud. Bueno, efectos de la exposición al glutaraldehído en la salud de los humanos. Hay mucha información importante y esta es información de alta categoría. No es como cualquier página de internet que vamos a encontrar, sino que aquí hay una información científica que ha sido avalada por una entidad como la NIH, la National Library of Medicine. Veamos también otra base de datos en este minuto y medio que nos queda, si alcanzamos, o si no lo hacemos en las siguientes presentaciones, que también está dentro de ToxNet. Y es todo lo que es referente a la información química. ChemID Plus es súper buena porque aquí vamos a encontrar mucha información de las características físico-químicas de la sustancia química. Entonces ponemos glutaraldehyde, me acaba el tiempo, mírenlo aquí, y miren todo lo que voy a encontrar. Nombres alternativos de la sustancia química, el peso molecular, la estructura de la molécula, para qué se utiliza, enlaces a otros recursos, a otras bases de datos de relevancia. Y aquí miren todo esto que hemos visto antes en toxicología, la dosis letal 50 en ratas, aquí lo encuentro, las propiedades físico-químicas, punto de ebullición, solubilidad en agua, presión de vapor. Esta base de datos ChemID Plus es muy buena. Entonces, en este momento ya tenemos cómo comparar las dos sustancias químicas. Más adelante vamos a trabajar en estas bases de datos también.